Madián. Los hijos de Madián: Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Descendientes de Esaú. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz: Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán: Ori y Jomam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal: Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón: Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón: Amram, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanán, hijo de Acbor. Muerto Baalanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Capítulo 2. La temperatura está en los 50 grados. Este tiene ganas de irse al canú. Por ahí va con una canoa por ir para allá. ¿Tú sabes? Bueno, aquí vamos. Aquí tenemos que caminar la bicicleta. No permiten bicicleta. Ok. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, Cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares: Esrón
y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab, Simea el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Jezer, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabad. Sabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú,
Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías. Y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gasés. Y Harán engendró a Gasés. Los hijos de Hadai, Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los soratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los netofatitas, Atrot Bet Joab y la mitad de los manaetitas, los soraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Capítulo 3. Los hijos de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Abnón, el primogénito, de Ahinoam jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Descendientes de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás,
del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de éste Jotam. Hijo de éste fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit su hermana. Y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusab-Esed, 5 por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías. Su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Capítulo 4. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Ase-Lelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Ahusam, Efer, Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Aarel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Betrafa, a Pasea y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atat.
Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Y los hijos de Esdras, Eter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Jeudaía, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila Garmita y Estemoa Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Benanán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soet y Ben-Soet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea, y Joacim, y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab, y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl. Y Salum, su hijo, Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simei, su hijo. Los hijos de Simei fueron 16, y 6 hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia, como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba, Molada, Azarzual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susim, Bet-Birai y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jaacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias. Y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada,
porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron. Y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5. Dientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron, pues, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Haanai, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab.
y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Capítulo 6. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés. Finés engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki. Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías. Seraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Amarías. Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahimaas. Ahimaas engendró a Azarías. Azarías engendró a Joanán. Y Joanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías. Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías. Hilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías. Y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias: Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo,
Ido, su hijo, Sera, su hijo, Eatrai, su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Ebiasaf, su hijo, Asir, su hijo, Taat, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai y Aimot. Elcana, su hijo, Sofai, su hijo, Naat, su hijo, Eliab, su hijo, Jeroam, su hijo, Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari, Mali, Libni, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Agía, su hijo, Asaías, su hijo. Cantores del templo nombrados por David. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví, y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar, su hijo, Finees, su hijo, Abisúa, su hijo, Buki, su hijo, Uzi, su hijo, Seraías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Aitob, su hijo, Sadoc, su hijo, Ahimaas,
su hijo. Las ciudades de los levitas. Estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos. Las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es, Hebrón. Además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Hilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos, y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos, y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos, Jocmeam con sus ejidos, Bet-Orón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, y Bileam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos, y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos, y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos, y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jazer con sus ejidos. Capítulo 7. Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fua, Jasub
y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Jibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Bequer y Hediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jedimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Hediael fue Bilán. Y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Hediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofead, y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Y los hijos de Semida fueron Aían, Siquem, Liki y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered, su hijo, Taat, su hijo, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Sabad, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días,
y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Tela, su hijo, y Taán, su hijo, Laadán, su hijo, Amiud, su hijo, Elisama, su hijo, Nun, su hijo, Josué, su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas. Y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente Gezer y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bedía y su hermana Sera. Los hijos de Bedía: Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet: Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer: Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano: Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa: Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imbra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter: Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula: Ara, Aniel y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes, entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue 26,000 hombres. Capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Iram. Y estos son los hijos de Ahod. Estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat: Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ahiud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Usim
engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab, hijos de Elpaal. Y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei. E Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asbamet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9. Los que regresaron de Babilonia. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri,
hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa. Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos, por sus linajes, fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín. Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finees, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta
y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón. Luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib Baal, y Merib Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos,
Hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam,
estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer Anatotita, Sibecai Usatita, Ilai Ahoita, Maarai Netofatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Urai del río Gaás, Abiel Arbatita, Asmavet Bar-Umita, Eliaba Saalbonita, los hijos de Asem y Sonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ahíam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam, Aroedita, Hediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel Maavita,
Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Itma moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semaa Gaabatita, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Hederatita. Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Ediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David
hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000. Porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim.
Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Capítulo 14. Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David, nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser.
Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Capítulo 15. David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal, y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael,
Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación,
y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Los levitas encargados del arca. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17. Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite.
porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová, Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová, Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien.
Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Capítulo 18. David extiende sus dominios. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo, derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco, en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce.